Muchísimas gracias por estar aquí en esta hora que vamos a tener este webinar sobre la actualización de la ISO 31000. Espero que os sea interesante y vamos a intentar que tengamos 5 o 10 minutos antes de la finalización del webinar para vuestras posibles consultas y comentarios. Bien, sin más dilación, vamos a empezar. Y vamos a hablar precisamente, entre otras cosas, y básicamente de la nueva actualización de la ISO 31001, perdón, la 31000 para la gestión de los riesgos. Y bueno, esto es algo que siempre me gusta señalar, ¿no? Realmente las empresas, muchas empresas están deseando conocer su situación, conocer sus riesgos, verificar que las nuevas actualizaciones van a acometer muchos de los cambios fundamentales que necesitan tener en su gestión diaria de los riesgos, ¿no? Entonces, bueno, muchos se preguntaban si había salido ya esa nueva ISO 31001 o 31000 y efectivamente sí ha salido. Y ya era hora, ¿no? Ya era hora, entre otras cosas, porque la actualización era necesaria, era evidente y por fin la tenemos entre nosotros desde hace apenas unas semanas. Bien, como dato importante, la norma, una ISO 31000, ha significado, de cara al comité que la ha realizado, un esfuerzo, sobre todo por generar un enfoque y una visión mucho más integral, mucho más sencilla y mucho más flexible en cuanto a la gestión global de todos los riesgos tipificables, que son muchos, y sin tener en cuenta la actividad, el tamaño o una serie de variables de la organización que normalmente la hacían más accesible a determinadas medianas y grandes empresas. Vamos a ver que la ISO 31000 con la nueva actualización va a acometer de una forma mucho más simple y mucho más sencilla todo esos círculos concéntricos que forman parte del contexto básico de la analítica de riesgos y los sistemas de gestión de riesgos de las organizaciones, desde el análisis del riesgo, desde la evaluación del riesgo y desde la identificación del riesgo, con un tratamiento correcto, más flexible y más cercano a la realidad de las empresas y una monitorización y una visibilidad de las métricas mucho más sencilla, lo que va a redundar en una mejor comunicación entre las áreas de las empresas en general, los departamentos y sobre todo una fluidez en cuanto al tratamiento de los datos y de la información sensible. Fijaros que hablamos de que muchísimos impactos están llegando a las empresas diariamente, cada vez más con las nuevas tecnologías. Esos impactos son de muchas y de muy diversas índoles y lo vamos a ver con casos reales, ¿no? Y esta información que está llegando, estos impactos, estos inputs, van desde temas de generación de valor en las compañías, desde temas de ataques terroristas, desde el tema de gestión válida de la marca, todo lo que impacta directamente con los posibles riesgos a todos los niveles, riesgos internos, riesgos reputacionales, riesgos de marca, riesgos de RSC, en fin, esta norma, esta actualización va a permitir atacar ese tipo de riesgos de una forma mucho más sensible, mucho más sencilla y también va a permitir que nos podamos de alguna forma defender de todos esos, digamos, ataques entre comillas que nos vamos a encontrar en nuestro día a día, en nuestra gestión diaria de los riesgos. Y los vemos desde cualquier tipo de óptica, desde lo que es la propia óptica económica, la óptica del desarrollo, la óptica geopolítica, la propia sociedad y la tecnológica. Estas últimas tienen impactos muy importantes en la gestión de los riesgos y, como vamos a ver con casos reales, pueden suponer verdaderos problemas para la estrategia de una compañía. Fijaros que dentro de nuestro modelo realmente estamos trabajando con muchísimas ISO, muchísimas normativas, ¿no? En la parte de calidad tenemos la 9001, tenemos la 9004, tenemos también la medioambiental, tenemos la de riesgos y seguridad con las OSHAs, las ISO 22, de la familia 22, de la 27, de la 28, por supuesto la 31000 y también tenemos otra responsabilidad social. En este caso vamos a ver cómo la ISO 31000 con la nueva actualización va a ser un centro neurálgico de un nuevo modelo de gestión de los riesgos desde el punto de vista de atacar realmente desde la base y mejorar todos los sistemas informacionales de las compañías. Es decir, que es una nueva forma de mirar la estrategia de riesgos de una forma más sencilla y sobre todo viendo las posibilidades que hay. Bien, los riesgos nos rodean, están vivos y nos preguntamos, ¿es misión imposible contenerlos? Pues no, la respuesta es que no, no es imposible. Pero sin embargo, fijaros casos reales en los cuales nos encontramos con problemas en cuanto a la gestión de nuestros riesgos. Por ejemplo, Facebook, es una noticia de esta misma semana, se enfrenta a una crisis de identidad
que puede poner, en este caso, pues prácticamente su modelo de negocio prácticamente a la altura de los pies de los caballos, prácticamente lo que se quiere decir en un riesgo muy importante desde el punto de vista reputacional. Estamos hablando de que en este caso es mucho más grave de lo que parece porque se han utilizado mal más de 50 millones de datos. Es decir, es una pérdida incluso de confianza en otras tecnologías que están muy relacionadas con el tratamiento de los datos, el tratamiento de la información, como puede ser el Big Data o la inteligencia artificial. Y no solamente eso, sino que desde el punto de vista de los stakeholders, hablamos que Facebook se ha derrumbado en bolsa un 12%, es decir, que ha perdido, en este caso, su fundador, Mark Zuckerberg, prácticamente 7.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de unas grandes pérdidas en cuanto a la reputación y en cuanto al valor, en este caso, de una marca. ¿Por qué? Entre otras cosas, por cómo se ha gestionado los riesgos, en este caso, los riesgos de los datos. Fijaros la importancia que tiene en este caso tratar con un modelo adecuado y no ser, como suelen ser muchas empresas, reactivos, es decir, reaccionar con una situación, con una estrategia o con digamos, una situación complicada, compleja, que atañe directamente al core del negocio, sino ser proactivos, es decir, intentar anticiparse a toda esta cantidad de riesgos que nos podemos encontrar en nuestro día a día y que en muchas ocasiones son incluso mayores de los que realmente pensamos. En la siguiente slide vais a ver la guía metodológica de la gestión global de riesgos, lo que llamamos el GGR de Facebook. En esta slide lo tenéis. Esta slide está en blanco. ¿Y por qué está en blanco? Precisamente pues porque en este caso Facebook no tiene un sistema de gestión de riesgos que se haya anticipado a estos problemas de incertidumbre en cuanto a la marca, reputación, pérdida de credibilidad y sobre todo pérdida de datos y la imagen para una red social que en este caso digamos que es la número uno en el mundo y la que congrega más digamos, más asociados, más seguidores. Y esto parte de lo que llamamos la gran ecuación. La gran ecuación en cuanto a los sistemas de riesgos no es ni más ni menos que esta. Estrategia igual a riesgo. Es decir, mis estrategias tienen que estar muy enfocadas a mis riesgos. Y de otra forma, en función de los riesgos que tenga, tengo que tener en cuenta cómo analizo mis estrategias. Si no tenemos en cuenta esta ecuación tan sencilla, nos vamos a encontrar pues con graves problemas como los que hemos podido ver en el caso de la slide anterior y muchos más que podemos encontrarnos, ¿no? Otro más, por ejemplo, el caso de Toys R Us. Toys R Us ha sufrido, en este caso, en Estados Unidos, el cierre de la totalidad de sus tiendas y una pérdida de 30.000 empleos. Va a cerrar 800 tiendas en Estados Unidos y esto, en efecto cascada, a nivel internacional va a suponer prácticamente la desaparición de la compañía, no así de la marca, pero sí de la compañía, una compañía que ya estaba quebrada y que ya había solicitado la bancarrota allá por septiembre del año pasado. Es decir, estamos hablando, en este caso, no que Amazon, que se supone que es su principal competidor, haya hundido, en este caso, a Toys R Us, sino que estamos hablando realmente de una pérdida de gestión por mala adecuación de los modelos de riesgos de esta compañía. En este caso, básicamente, por un riesgo financiero. En este caso, estamos hablando de no tener suficiente liquidez, de estar gastando entre 50 y 100 millones de dólares mensuales y darse cuenta que llegado un momento no tenía para pagar a proveedores. Algo tan sencillo como esto, de una gran empresa, una empresa que lo ha sido todo durante los últimos años a nivel del sector juguetero en el mundo, desaparecer. Desaparecer por no saber analizar los riesgos, por no saber anticiparse y por no tener un modelo adecuado de gestión de esos riesgos. Y fijaros aquí lo que os decía, que estamos hablando de una compañía que tenía 5.000 millones de dólares en deudas y que gastaba alrededor de 400 millones al año solo en pagarla. Es decir, intereses de la deuda con la amortización de esa deuda. Estamos hablando, pues, como veis ahí, de unas cifras que prácticamente lo dicen todo, ¿no? Un 8%. Esto supone no tener o no saber anticiparse a una serie de riesgos estratégicos que si se hubieran medido de una forma adecuada y si se hubieran seguido y desarrollado, planificado de una forma adecuada, no estaríamos ahora ante la peor situación posible de una empresa pionera en este sector bueno, pues digamos que en los próximos meses desaparecerá como compañía. Estos riesgos están ahí, de alguna forma tenemos que acometerlos. Vamos a tratar ya directamente la ISO 31000 y la actualización y vamos a ver la importancia que tiene desde el punto de vista de apoyo desde el punto de vista de gestión de los riesgos globales
que son muchos y a menudo muy desconocidos por parte incluso de las grandes compañías. Vamos a apoyarnos también no solamente en la propia ISO 31000, sino en algunas que nos van a facilitar la vida desde el punto de vista del riesgo, como la 31010, en este caso que va a reconocer una serie de técnicas aplicables al análisis de riesgos, sobre todo desde el punto de vista cualitativo, semi-cuantitativo y cuantitativo. Y va a permitir también una serie de pautas para seleccionar las técnicas necesarias para gestionar esos riesgos. Y además tendríamos la 31004, que nos va a explicar metodológicamente cómo implantar la ISO 31000, cómo integrarla en los procesos reales de gestión de la organización, y también va a facilitar una serie de anexos informativos, entre otros, para aplicar principios, realizar un seguimiento, una visualización, una revisión e integrar la gestión del riesgo en el sistema de gestión global de las compañías, que eso suele ser uno de los problemas más importantes. Muchas de las empresas funcionan en modo Titanic. En modo Titanic significa que todos los departamentos o una gran mayoría de departamentos son estancos, es decir, no tienen relación unos con otros. Y lo que suele pasar es que cuando, como en el Titanic en su momento, que tenía 16 departamentos estancos, con 5 de ellos inundados, el Titanic se hundía. Y eso es lo que pasó, que se inundaron más de 5 compartimentos. Pues esto llevándolo a una empresa, a una organización, la mala gestión, no solamente de los riesgos, sino de la metodología en cuanto a las estrategias, supone, entre otras cosas, pues que alguna de las áreas empiece a generar problemas y generen crisis, y esas crisis, como hemos visto en estos dos casos, pues supongan graves problemas, en algunos desaparecer y en otros problemas de credibilidad que son casi tan importantes como desaparecer. Y por qué no hablar también de los sistemas, el software que nos va a permitir también dentro de la ISO 31000 gestionar de una forma más sencilla nuestros modelos de gestión, tanto de apetito al riesgo, de tolerancia, de capacidad y en este caso también de la gestión de las líneas de defensa tan importantes que nos vamos a encontrar dentro de las organizaciones y que no hace falta que sean grandes organizaciones. Cualquier organización, cualquier pyme o cualquier mediana empresa debe de tener un sistema similar para poder acotar, coberturar y, a ser posible, tener un plan de contingencias para reducir, mitigar o incluso, si es posible, eliminar los riesgos a los que se enfrenta en su día a día. Pero también vamos a hablar desde el punto de vista del valor que tiene conocer esta actualización y en profundidad la nueva ISO 31000 desde el punto de vista del empleo. Se necesitan muchos expertos en análisis de riesgos, analistas de riesgos sobre todo tecnológicos, y estos analistas están muy solicitados por las empresas, medianas y grandes empresas, con un perfil orientado a la consultoría, a la banca, a las finanzas, al aseguramiento y en general a cualquier tipo de sector que necesite perfilar sus estrategias y sus riesgos. Se necesitan muchos expertos, sobre todo, que puedan dar un perfil tecnológico, pero también que tengan esa visión, ese enfoque orientado a gestionar mejor los riesgos, una flexibilidad y una capacidad de entender las técnicas y las estrategias de las compañías. Hablamos de trabajos muy bien remunerados, con rangos salariales que oscilan entre los 30.000 y 50.000 euros en función de la experiencia. Estamos hablando de que estas empresas están solicitando esos expertos en analítica de riesgos, sobre todo porque no se trata de que se gane dinero con la gestión del riesgo, sino que se evite perderlo. Hemos visto el caso de Toys R Us, hemos visto el caso de Facebook. Cualquier compañía está a día de hoy, es vulnerable, está de alguna forma, digamos, entre comillas, perdida en un universo en el cual prácticamente todos los riesgos pueden impactar constantemente y necesita un modelo que pueda suplir estas carencias, ¿no? Ya no digo temas de ciberataques, situaciones en las cuales pues hay una pérdida en cuanto a la continuidad del negocio. Esto es real y puede pasar en cualquier momento. Bien, pues este tipo de perfil de analista de riesgo basado en este tipo de modelo de gestión, de enfoque de la ISO, vemos que están buscando, pues en este caso, personas con certificaciones basadas en estas áreas de riesgo y que tengan una metodología de análisis muy globalizada con, en este caso, una ISO 31000, una ISO 27005, ITIL, COVID, Magritte, etcétera. Es decir, que estamos hablando de un modelo, un perfil que va a tener en los próximos años mucho valor y que ya se está buscando por parte de las empresas. Y estamos hablando de que realmente se puede certificar y es algo que sería deseable si alguno de vosotros va buscando dentro de esa empresa o incluso dando un salto a otros niveles, conseguir pues tener esa certificación y tener ese nivel
en cuanto a proveer de modelos que faciliten a las empresas esa labor de control de gestión del riesgo, ¿no? Hablamos de ese Risk Manager, en el cual pues simplemente podemos encontrarnos con 2 años de antigüedad, de experiencia, podemos acceder a estas certificaciones que son muy demandadas y que en los próximos años las empresas van a necesitar porque va a ser vital para ellas. Fijaros otro caso aquí en España, que seguramente os habrá sonado. El Popular, estamos hablando de una noticia del 20 de abril de 2017, es decir, estamos hablando de casi no llega al año, asumió una pérdida de credibilidad por no ofrecer mensajes claros al mercado. El consejero delegado, el nuevo consejero delegado, decía que en unas semanas, estoy hablando de abril del año pasado, comunicarían el capital que necesitaba el banco tras la indigestión inmobiliaria. Un problema de gestión de los riesgos inmobiliarios, en este caso, un dato que en el tratamiento de las entidades financieras es de vital importancia por su exposición, en este caso, al sector inmobiliario. Mira, hablamos de que en este caso se admitía que era un banco muy fuerte en su segmento, en este caso un banco líder en pymes, pero lógicamente había problemas en cuanto a el anclaje y el encaje de una entidad financiera por los riesgos que soporta, ¿no? Hablamos que en este caso el nuevo presidente, Emilio Saracho, se dirigía 10 días antes, el 10 de abril, para comentar, cómo se estaba cometiendo la situación de este banco y cómo iba a mirar al futuro con un nuevo modelo estratégico y con un nuevo dimensionamiento de sus riesgos. Para que cualquiera de vosotros pueda acceder a esa información, aquí tenéis el informe anual del Grupo Banco Popular del 2016. Y en él el propio presidente, el anterior presidente, Ángel Ron, decía: no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta a los cambios. Esto es una frase de Charles Darwin que viene a entender que la adaptación en este caso es fundamental para los cambios y los riesgos que constantemente y cada vez mayores, y desde el punto de vista tecnológico, reputacional, etcétera, nos estamos encontrando, sobre todo por la globalización y por los nuevos cambios que se producen diariamente con la tecnología, ¿no? Fijaros que aún así, hablábamos de que esta entidad financiera tenía un marco de riesgo, Risk Data Aggregation and Risk Reporting Framework, es decir, que tenía todos los sistemas de riesgos controlados con procesos que establecían estándares, directrices muy claras que recopilaban, trataban información de datos de riesgos para controlar la consistencia, la calidad de la información, con una infraestructura informacional, con un data warehouse corporativo que integraba la información crítica desde todos los ámbitos. Bueno, pues el Banco Popular, 2 meses después, el día 7 de junio de 2017, fue intervenido por las autoridades europeas utilizando el Mecanismo Único de Supervisión, MUS, que fue la primera vez que se utilizó, y en este caso, lamentablemente, para una empresa, a un banco español, podría ser de cualquier país europeo, pero en este caso, pues se resolvió la intervención. Fijaros lo curioso que en este caso el Banco Popular se vendió al Banco Santander por €1. El problema que tiene la no gestión o la incapacidad para gestionar los riesgos, para anticiparse a los posibles riesgos, incluso teniendo mecanismos de defensa, teniendo líneas, teniendo auditorías internas y externas, al final no es suficiente si no tenemos claro dónde está nuestra estrategia y si no somos capaces, en este caso, de que la honestidad, el buen trabajo y la anticipación a estas situaciones nos impida pues que una entidad financiera de este calibre, con las pérdidas de trabajo, con las pérdidas de empresas que han tenido que cerrar, empresas proveedoras, supone una gran pérdida para un Estado y a nivel global también. Vemos cómo los riesgos, efectivamente, como decíamos al principio, nos rodean, están vivos, están constantemente y a veces no los vemos de cerca, ¿no? Y tenemos que tener herramientas y tenemos que tener modelos que nos asistan, nos ayuden a gestionar esos riesgos. En este caso, tenemos varias normas que nos van a facilitar la vida. Vamos a hablar, lógicamente, estamos hablando de la 31.000 con la nueva actualización de febrero de este año como un elemento básico y fundamental. Y ahora lo iremos viendo ya detalladamente la importancia que tienen los elementos de la actualización, que en sí mismos son pocos, pero más que suficientes. Pero no perdamos de vista que una sola ISO puede ser insuficiente. Estamos hablando de nuevas gestiones, por ejemplo, y lo veremos ahora con el triángulo óptimo, con la ISO 37.000, con la gestión antisoborno, anticorrupción, que estamos hablando que podría ahorrar del orden de $3 billones en
corrupción y soborno que se producen en todo el mundo, salvo honrosas excepciones que ya os lo comentaré, y también en el caso posible de la ISO 9004, la 19011, que tampoco son muy conocidas y que realmente tienen un valor importante a la hora de gestionar en global los riesgos. Bien, eso que os comentaba antes, el TGO, que también se le llama tridente de la gestión óptima o triángulo de la gestión óptima, que es la gestión del riesgo a través de la ISO 31000 en su versión 2018, de la ISO 9001 en la versión 2015 y de la ISO 37001, como os he dicho, para el tema de los riesgos de corrupción y soborno. Una ISO muy, muy importante que tiene prácticamente, hablamos de 2 años. Bien, la importancia que tiene, por ejemplo, para que veáis esa ISO que está íntimamente relacionada con la ISO 31000, es que se mueven más de $1 billón en sobornos cada año, $1 billón solamente en la OCDE. Y las consecuencias os podéis imaginar lo que suponen en cuanto a pérdida de pobreza, vulnerabilidad del Estado de Derecho y, lógicamente, erosión en la confianza pública. Eso está evidente, ¿no? Y eso no solamente a nivel público, estoy hablando a nivel global, es decir, a nivel de empresas. A nivel de empresas, sí, podría referiros cientos de casos, que muchos de ellos seguramente lo conocéis, donde se han perdido muchísimo, se ha perdido mucho dinero, se ha perdido la credibilidad, entidades financieras, entidades aseguradoras, sector de retail, sector automovilístico. Hay muchísimos casos en los cuales la mala práctica, la mala praxis, lo que hace es saltar las medidas, saltar los niveles de gestión de los riesgos y por encima de ello, lógicamente, pues hay poca opción, puesto que las herramientas que tenemos están a nuestra disposición si tenemos unos mínimos pues de responsabilidad, de ética y de honorabilidad en el ejercicio del trabajo, ¿no? En este caso, la dirección, la alta gerencia tiene un valor importantísimo para gestionar como no puede ser de otra forma, estos datos tan importantes, ¿no? Esta estrategia tan importante. Fijaros, algunos de los estándares relacionados directamente con esta ISO, que ya digo que está muy relacionada con la 31000, la 37001, como la gestión del cumplimiento, la 19600, la 26000 sobre la orientación sobre la responsabilidad social corporativa, la propia 31000 con los principios y directrices de la gestión del riesgo y el establecimiento de una serie de parámetros de confianza, de buena praxis, de responsabilidad social que muchas veces las empresas, como bien hemos sabido en muchos casos reales y constantemente vemos en las noticias, en los periódicos, en la televisión, en internet, siguen produciéndose y siguen generando, digamos, pues alarma social. Bien, aquí os dejo para que tengáis una referencia, la publicación, los datos más importantes de esta ISO, de la actualización de la ISO, tenéis ahí en este PDF, podéis acceder a él y, bueno, son aproximadamente 5 o 6 páginas, pero son muy interesantes para ver datos importantes. Bien, entrando ya directamente en lo que aporta esta actualización, el Comité Técnico de la ISO, que cerró hace un par de semanas la publicación, inició la nueva versión de la 31018 para, entre otras cosas, simplificar y permitir a las empresas un modelo de reevaluación de metodologías de gestión y, muy importante, y no lo he puesto en subrayado, pero debería haberlo puesto, sobre cualquier tipo de riesgo. Y lo repito otra vez, sobre cualquier tipo de riesgo. Y, como hemos visto, hay muchos más riesgos de los que a priori podemos pensar. Esta norma se centra, y lo digamos de forma exclusiva, no, pero casi exhaustiva, en la atención a la propia gestión del riesgo, como, primero, herramienta para minimizar, mitigar, a ser posible eliminar, pero en todo caso minimizar, de forma anticipada, es decir, no se trata de ser reactivo, sino de ser proactivo, las posibles inseguridades que puedan producirse a lo largo de la vida de una compañía, que como bien sabéis son muchas, ¿no? Y esta ISO nueva, esta actualización, que de alguna forma es, digamos, un modelo híbrido, va a permitir dar respuesta sobre todo con 2 elementos, eficiencia y seguridad a todos los riesgos, y que realmente más que riesgos se hablaría de peligros actuales que se enfrentan todas las organizaciones grandes y pequeñas en su día a día. No hay ninguna empresa que esté libre de los riesgos a los cuales nos estamos enfrentando. Y es uno de los primeros estándares en establecer la gestión de riesgos sociales y ambientales. No es una 14000, pero sí de alguna forma ayuda a mejorar también esa parte importante de la gestión ambiental. Desarrolla algunos estándares nuevos y procedimientos para la prevención. Aquí las 2 palabras son anticipación y prevención de los posibles riesgos.
Y además se va a centrar en 3 elementos: liderazgo, compromiso e integración de todas las posibles amenazas dentro de una estructura global de riesgos, de manera que va a tener una mayor relevancia como centro neurálgico de la gestión de la estrategia. Y recuerdo la ecuación que vimos hace unas slides: estrategia igual a riesgo. Es algo que tenemos que tener muy claro. No es algo distinto, no es algo que se parezca, están íntimamente unidos. El nuevo texto, fijaros, es mucho más claro y es más escueto, digamos, más corto en cuanto a la información que el anterior, de la 2009, y, entre otras cosas, por el lenguaje. Se ha intentado que ese lenguaje sea sencillo, sea cercano y sea comprensible, porque al final las ISOs nos tienen que hacer la vida más sencilla, no tienen que precisamente ser lo contrario, sino de alguna forma gestionar peor la información. No se trata de eso. Incluso se trata de que sea más accesible a todos los miembros de la sociedad. De alguna forma, esto es básico para que todas las compañías tengan claro que es el equipo global, es la compañía, es un conjunto la que tiene que dar respuesta, cada uno con sus riesgos, casado con sus niveles y con sus responsabilidades, pero todos con el porcentaje necesario de responsabilidad dentro de su área, de su departamento en la empresa. Además, entre otras cosas, se ha reducido de 11 a 8 principios como factores claves de éxito. ¿Cuáles son esos 8 principios? Pues el primero sería integración con todas las actividades. Este es básico y fundamental. Si no está integrado en todas las actividades, algo se ha hecho mal. En segundo lugar, está estructurado, es decir, que no tiene departamentos estancos, como decía anteriormente, sino que tiene una estructura secuencial, pero en cualquier momento cualquiera de las partes está íntimamente conectada para darle una integridad. En tercer lugar, se intenta adaptar al máximo a la organización, es decir, una grande, una mediana o una pequeña pueden adaptar perfectamente en su estructura esta nueva ISO. Y es inclusivo desde el punto de vista de todos los stakeholders, es decir, todas las partes interesadas van a tener su parte, su cuota de responsabilidad y también de corresponsabilidad en la gestión de los riesgos de las compañías. Va a ser dinámico y va a dar respuesta o va a intentar dar respuesta a los cambios tecnológicos y los cambios que nos encontramos diariamente. Por ejemplo, nuevas herramientas, estamos por ejemplo, con Bitcoin, estamos con las criptodivisas, estamos con nuevas tecnologías como blockchain y toda esta información de alguna forma tiene que adaptarse a las empresas. Bien, pues ya esta nueva actualización de la ISO está permitiendo que de alguna forma esos nuevos enfoques se estructuren dentro del core de la organización de una forma mucho más dinámica y más sencilla. Se va a basar en información disponible, es decir, de alguna forma vamos a eliminar toda esa data oscura, esa data que está en las organizaciones. Esta ISO va a permitir sacar mucha información que normalmente no se encuentra, está escondida y lo que nos va a permitir, entre otras cosas, es reducir errores, eliminar ineficiencias, duplicidades, que a menudo eso es muy común, y en todo caso pues va a generar un mayor valor de los datos como elemento básico de la gestión propiamente de los riesgos. Y va a considerar también factores humanos y culturales. Esto es muy importante porque se trabaja, la organización es en global, es una organización a nivel internacional. Está enfocado, en último lugar, a la mejora continua. Como no podía ser de otra forma, esto tiene que ser un día a día, es decir, que se va nutriendo, es una, digamos, una medida, una norma que está viva, que sigue, que vive y que sigue viviendo con los riesgos a los cuales se enfrenta. Bien, fijaros que como no puede ser de otra forma, estas normas van buscando beneficios y efectivamente beneficios lo hay. ¿Por qué? Porque va a identificar y va a tratar los riesgos de otra forma, de una forma mucho más sencilla, más flexible. Va a permitir ganar en competitividad, va a permitir generar estrategias ganadoras, va también a optimizar, muy importante, la parte de costes, va a reducir costes y va a permitir cambios en los sistemas de respuesta efectiva ante situaciones, no solamente los stakeholders, pero en general. Va a identificar nuevas oportunidades y también nuevas amenazas, es importante. Y va a construir ante lo que sería el cliente y todos los stakeholders, digamos, una relación de confianza que es muy importante mostrarla no solamente a los stakeholders, sino también al propio mercado. El propio mercado también nos va a permitir y nos va a pedir que seamos flexibles y que seamos transparentes, ¿no? Y va a permitir cualquier tipo de sector, tanto un sector público, un sector privado o sectores, pues digamos, que no busquen directamente el beneficio directo. En cuanto al punto de vista de la parte estática, ¿no? Hablamos del porcentaje
que de visión va a tener en los líderes de negocio desde el punto de vista de los CEOs o de los gestores de riesgos o de todo lo que sería la gestión global de los riesgos referidos al incremento de los márgenes. Estamos hablando de porcentajes de incremento muy importantes y que se van a ver, como decía, es cualitativo y cuantitativo. Es, por tanto, digamos, en esta escalera que tenemos constantemente de mitigar los riesgos globales, pues es un paso muy importante, subir un eslabón un peldaño de esta escalera muy importante que nos pone en una posición mucho más ganadora. Y fijaros que en este caso estos riesgos se van a multiplicar, se están multiplicando. Y es muy importante dónde está nuestra estrategia. Si el vaso está más cercano a la parte digamos, del exterior de la mesa, las probabilidades de caída, en este caso de rotura, son muy altas. ¿Dónde están nuestros riesgos? ¿Dónde situamos nuestros riesgos? En la periferia, los tenemos en el centro, son el centro, en este caso, de nuestra gestión, de nuestra estrategia. Ese es un dato importante. Con eso nos moveríamos dentro de esta actualización de la ISO 31000 en un modelo que se llama el modelo de las 3 capas. Este modelo, también conocido como EPA, nos habla de 3 cosas: entender, planificar y actuar. Es muy importante que en la etapa de entendimiento esta ISO nos va a permitir mejorar la identificación con mejores mapas y catálogos de riesgos, clasificando la tipología de los riesgos de una forma más sencilla. Nos va a permitir evaluar, estimar la probabilidad de ocurrencia de una forma también más certera y una evaluación del impacto directo e indirecto de los riesgos, sumando ambos impactos. A nivel de reporte mensual de riesgos, indicadores de alerta temprana, los MAT, los famosos MAT, que son muy importantes, y riesgos en la gestión de valores, gestión de, digamos, activos importantes estratégicos en las compañías. En la etapa de entender es básico que identifiquemos, evaluemos y reportemos, pero ahora vamos a planificar. ¿Planificamos cómo? Desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de evaluación de nuestras inversiones, las inversiones de cualquier compañía, y del retorno de gestión de, digamos, esos activos, ese portafolio que tienen todas las organizaciones, esas estrategias de crecimiento, los proyectos que tienen que estar muy bien planificados y encajados en la estrategia y en el plan financiero o en la presupuestación financiera de cualquier compañía. Y luego tenemos que actuar. En la parte final estaría respuesta a los riesgos, como no puede ser de otra forma, estratégicamente, financieramente y operacionalmente, y, muy importante, gestión de crisis, medidas de contingencia, medidas de continuidad del negocio y medidas de comunicación. Todo lo que veis aquí es básico, muy importante. Y a veces el día a día pues no nos deja ver el bosque, ¿no? Esa sería un poco la lectura, ¿no? Al final, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener métricas, métodos y herramientas. Esta ISO 31000, con lo que está incorporando nuevo, nos va a permitir un mejor gobierno, una mejor organización y una mejora en los procesos y procedimientos. Las 3 P's: procesos, procedimientos y personas. Y también una mejora en la cultura y en el pensamiento sobre la concienciación importantísima de los riesgos. Hemos estado viendo el caso de Facebook, hemos estado viendo el caso de Toys R Us. Hay muchísimos casos en los cuales las empresas finalmente tienen que reconocer los errores cuando lo reconocen después de sufrir una grave crisis que en ocasiones es una crisis tan importante de reputación que no levantan cabeza. Esa es la importancia que tiene el mejorar nuestro sistema de riesgos. Este es el Titanic, como bien sabéis, es una imagen sacada de la película de James Cameron. Los accidentes no suelen ocurrir hasta que ocurren. Los riesgos están ahí y podemos pensar que ni siquiera es necesario una ISO 31000, ni siquiera es necesario una 9001, ni siquiera es necesario tener una normativa, porque no pasan las cosas. Si no pasan las cosas es porque hemos tenido suerte. La suerte es un factor, pero la suerte no es un factor que podamos meter en esta ecuación que os decía de estrategia y riesgo. Y voy a ir ya terminando con los principios que esta nueva ISO va a permitir a las empresas. Son 5 principios muy sencillos, pero que ofrecen claridad real sobre lo que mejoran las organizaciones. Un análisis crítico de los supuestos sobre los que vamos a tomar decisiones, porque es vital para evitar decisiones erróneas, decisiones que nos lleven a situaciones de crisis graves. La incertidumbre, como sabemos, es fundamental para evitar el riesgo. La incertidumbre la tenemos siempre. Muchos dicen, yo tengo, digamos, imaginaros, una empresa tiene $1.000.000 en una cuenta, dice, yo no tengo riesgo. No, tienes riesgo, porque hay un riesgo de que esa entidad financiera pues esté situada, digamos, en un foco de crisis o no, un foco de pérdida de imagen o que haya incluso pues un problema de soborno, de corrupción, etcétera, ¿no? O sea, el riesgo existe siempre.
En este caso, no creer que existen precisamente esas incertidumbres es generar una sensación falsa de seguridad y eso es lo peor que puede tener una compañía. Y es la antesala de la crisis y la crisis es la antesala del fracaso y, como vemos en algún caso, de la desaparición. En tercer lugar estaría que una decisión anterior sobre los mismos parámetros en ocasiones puede no ser viable en una segunda ocasión. Los riesgos iguales no son iguales hoy que mañana. Hay que tratarlos de forma diferente en su contexto y en su momento. Y como decía Machado, Antonio Machado, un poeta español, he visto cosas muy claras, pero que no son verdad. A veces lo claro, lo que tenemos tan claro, resulta que no es lo que es verdad. Tenemos que ver las cosas desde otra óptica nueva. Sin riesgo no hay decisión posible. Es lo que decía, no hay decisión posible sobre ninguna estrategia si no hay un riesgo medido, medible y gestionable. Y por último, afrontar la incertidumbre, ponderar la ambición estratégica, que es lógica y normal, conocer la capacidad real, son sinónimos de tomar buenas, excelentes decisiones en las compañías. Bueno, como decía en este caso en un sketch de Mafalda, errare humanum est evitemos riesgos. Dentro de lo posible, evitémoslo. Está en nuestra capacidad, si tenemos una posibilidad, si tenemos un departamento en el cual podamos mejorar nuestra visión o si queremos trabajar en el área de analítica de riesgos, tenéis un futuro muy prometedor porque las compañías demandarán analistas expertos en estos riesgos, riesgos tecnológicos, riesgos de reputación, riesgos de RSC, riesgos globales y, por tanto, es un momento muy importante para que si estáis trabajando en una compañía, si creéis que no tiene vuestra compañía, un departamento, no tiene un área o no tiene un enfoque hacia los riesgos, pensar que esta ISO, conjuntamente con algunas de las que hemos visto, pueden ser la piedra angular de una renovación, una revolución desde el punto de vista de gestión de los riesgos, que es importantísimo. Bien, pues, ¿cuándo empezamos? Hasta aquí este webinar. He intentado que, bueno, que no fuera demasiado largo, así que si tenéis en este momento pues alguna cuestión, pues cualquier momento la podemos ver. ¿Sí? ¿Alguna cuestión? ¿Algún comentario? ¿Una pregunta? Sí, Daniel, ¿me escuchas? Hola Javier, Sí. puedes ver las preguntas en el panel de la derecha, desplegando, vamos, valga la redundancia, en el panel de preguntas, al lado del icono del aspa hay un icono que es para desacoplar el panel de control. Perfecto. Bien. Vale, puedes hacer esa caja un poquito más grande para que veas mejor las preguntas, ya que están llegando, bueno, un par de preguntas ya han llegado, para que las veas mejor, porque cada vez que entra alguna pregunta, digamos que camina, hace scroll automático esa ventana que se te abre. Vale. Pues vamos a ver. A ver, en cuanto me llegue, comentamos. ¿Has podido tener acceso a esas preguntas? Porque ya han llegado algunas, si no te las voy trasladando yo. No, la verdad es que no tengo acceso, estoy ampliando, pero no me permite ver las preguntas. Vale, no pasa nada, te las voy trasladando yo, trataremos de responder todas aquellas que sean posibles. A ver. Vale, Juan Francisco Torres pregunta que dónde puede conseguir una guía rápida de esta nueva ISO. A ver, lo primero de todo, deciros que cualquier ISO que queramos acceder hay que comprarla, hay que adquirirla pues a través normalmente de las empresas que tienen, en este caso, pues ISO Tools, AENOR, cualquier tipo, en este caso, de compañía que tenga la opción o que en este caso tenga la posibilidad de proveerla.
Sí que es verdad que en Internet podemos encontrar algunas guías metodológicas, casi todas están en inglés, pero se puede acceder a una información global y si no, lógicamente hay que adquirirla. Estamos hablando de que esta ISO, la ISO 31000, por ejemplo, la podemos encontrar pues entre los 80 y 150 dólares. En algunas páginas podemos encontrar, por ejemplo, en OR, cerca de 90 francos suizos. Hay que adquirirla, lógicamente, pero sí es verdad que en Internet podemos encontrar información global, metodológica, que desarrollan algunas de las compañías que se dedican precisamente a proveer del valor de la ISO desde el punto de vista de gestión. Pero como podéis entender, las ISOs pues tienen una propiedad y hay que comprar, hay que adquirir los derechos, en este caso, de la metodología y de las herramientas, en este caso, de la propia ISO. Vale, Guillermo Garduño pregunta, ¿la ISO 31000 es certificable? Sí, es certificable, se puede certificar perfectamente y en este caso pues lo que nos encontramos es con varias compañías a nivel internacional que proveen de la metodología necesaria para certificar y que como cualquier certificación, como cualquier ISO que permite la certificación, pues tiene que pasar una serie de pasos. Lo ideal sería elegir aquella que nos permite, pues que más o menos se adapta mejor a nuestro modelo de negocio, a nuestro tamaño de empresa y normalmente pues en los plazos razonables, como cualquier tipo de ISO, una 9000, una 14000, pasado una serie de fases y cumpliendo una serie de requisitos, pues obviamente se puede certificar, sí, efectivamente. Vale, Ricardo Camacho pregunta, ¿en ISO 31000 2018 se consideró el nuevo enfoque de COSO RM 2017? Es una interesante pregunta. Sí se ha tenido en cuenta el enfoque de curso, lo que pasa que en este caso, digamos que ambas van paralelas y el objetivo de esta actualización de la ISO ha sido más simplificar y llegar a más modelos de negocio y sobre todo a reducir mucho de la burocracia o mucho de las herramientas o los pasos intermedios que con la anterior ISO se necesitaban, ¿no? De alguna forma simplifica y hace más flexible la gestión propia de los riesgos, pero no hay que tener en cuenta que la base sigue siendo la ISO 31000, es decir, que lo que se ha hecho ha sido una remodelación, una renovación con actualización, pero que si tenemos paralelamente, seguimos siendo paralelamente la ISO 31000 con COSO y que ambas son, digamos, interesantes desde el punto de vista de en función del modelo de negocio de nuestro sector, el sector del mismo de la compañía, utilizar una u otra. Vale, perfecto. Bueno, varias personas preguntan que si es aplicable para la industria alimentaria y que si podrías poner algún ejemplo. Bien, para la industria alimentaria perfectamente. Es que realmente es accesible y puede adaptarse a cualquier tipo de industria. En el caso de la alimentaria, sobre todo para la calidad, la gestión de los procesos, en cuanto a la gestión de los tiempos, la gestión sobre todo de la manipulación de los alimentos, de la cadena de valor que tienen los alimentos desde el punto de vista de la manipulación, desde que salen desde cualquier proveedor, incluso en el proceso de fabricación. Todos esos procesos estarían dentro de la capacidad que tiene esta ISO de mejorar, reducir, eliminar ineficacias, ineficiencias que hay en muchos procesos que habitualmente se siguen haciendo, incluso en grandes empresas. O sea, que sería un sector interesante para introducirla. Sí, perfectamente. Vale, Motomauri pregunta, ¿hay algún tiempo estimado en implementar el sistema y su certificación? Esta pregunta, que es una pregunta clásica, va a depender sobre todo de, primero, que la organización sea, ya no que sea muy grande, pequeña o mediana, obviamente cuanto más pequeña sea, más sencilla, sino que ya haya incorporado algún modelo de gestión de riesgos. Incluso hablamos de calidad o medio ambiente porque ya se está suponiendo que hay un control sobre los riesgos genéricos y directos del modelo de negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablamos de un periodo que no debería ser superior a los 6 meses. Entre 3, 6 meses es fácilmente que una empresa mediana pudiera adaptarse a una ISO 31000 sin problemas. Y en el caso de una gran compañía a nivel internacional, una multinacional, hablaríamos de 6 a 12 meses, pero no más. Vale, Daniel Flores pregunta, ¿ISO 31000 es auditable? Bien,
No, no es auditable. Bueno, no es auditable desde el punto de vista de que un auditor no te va a auditar como tal la ISO 31000. Tampoco tiene sentido lógico, ¿no? Desde el punto de vista del modelo de negocio, una entidad financiera, una entidad aseguradora, eh, es posible que a lo mejor pues a nivel de la auditoría se pudiera auditar, pero no es algo ni es el sentido de la norma ni ese sentido que auspicia la base de la gestión de los riesgos desde la norma. O sea que la respuesta sería no condicionada. Vale. Juan Carlos Trujillo pregunta, ¿ISO 31000 es integrable, a las demás normas ISO y al PMBOK? Sí, perfectamente integrable y de hecho yo diría que es una parte casi inseparable. Es decir, se puede trabajar desde el punto de vista de riesgos con una ISO 31000 y no con el resto, sí. En este caso, la ISO se ha simplificado tanto que ha mejorado mucho utilizar otros sistemas de gestión de normativas internas para mejorar sobre todo la gestión de los proyectos, que es la base, en este caso, también de la gestión de los riesgos. Qué duda cabe que tener más normativa puede mejorar en cuanto a procesos, pero tampoco quiere decir que vayamos a mejorar los procesos. Así que hay que calibrar muy bien el hecho de tener posiblemente una única herramienta normativa, como en este caso la ISO 31000, y en el caso ya puntual del tema de proyectos, pues enfocarlo pues a lo mejor del PMBOK o otro tipo de normativa que nos mejore desde el punto de vista de gestión de proyectos. Pero estamos hablando de dos cosas que siendo complementarias no son lo mismo. Por tanto, no es necesario que trabajemos con varias a la vez, aunque podría ser interesante dependiendo del modelo de riesgo. Vale. Bueno, Germán Lombana, a ver, porque es un poco largo, nos traslada el siguiente comentario y la siguiente pregunta. En general, riesgo tiene contexto de la materialización de un potencial evento adverso o negativo en las normas de requisitos de sistema de gestión como 9001, 14001, 45001, 39001. Entre otras, se decidió separar dos conceptos: el riesgo, consecuencia negativa, y oportunidad, consecuencia positiva, apartándose del enfoque de la guía de ISO 31000 versión 2009. ¿Qué nos puedes comentar al respecto en esta revisión de la norma ISO 31000? Vamos a ver, sí, efectivamente tiene toda la razón. Se está hablando de un nuevo modelo de riesgos positivos, ¿no? La pregunta tiene su matiz. No sé si la respuesta que te voy a dar es la que tú vas buscando, pero a ver, desde ese punto de vista creo que se trataría de simplificar y se trataría de que mejoremos realmente nuestros procesos y nuestros niveles de riesgo de una forma mucho más sencilla. Yo creo que solamente de por sí seguiríamos tratando la ISO 31000 desde la perspectiva que tiene para gestión y control de los riesgos y simplemente lo que vamos a intentar es mejorar procesos, porque eso no es algo que venga innatamente con la actualización, porque eso no lo hace. No hay una herramienta como tal que venga en la ISO que no lo haga, simplemente es metodología para mejorar esos procesos. Entonces, yo creo que hay que olvidar el tema de los efectos positivos o los riesgos positivos. Lo que sí que hay que pensar desde el punto de vista de la estrategia, cómo puedo minimizar los riesgos que están anexos a estrategia, cuando hablamos de estrategia, como también temas de proyectos de crecimiento de una empresa, ¿no? Entonces, creo que hay que simplificar, y la simplificación viene directamente por eliminar el tema de riesgos positivos, el tema, digamos, desde el punto de vista de riesgo, generar valor o feedback positivo, porque no es el objetivo. El objetivo es minimizar, coberturar, reducir, mitigar o transferir riesgos. Ya sea posible eliminarlos, pero como eliminarlos es francamente difícil porque trabajamos con riesgos, vamos a lo sencillo. Vamos a trabajar con el modo ISO 31000, por ejemplo, desde el punto de vista de reducción y mitigación de riesgos. Nada más. Vale, Andrés Briseño pregunta, ¿cuál sería la diferencia más relevante entre la clásica ISO 31000 y esta nueva versión? A ver, el elemento más relevante yo diría que es la reducción de la parte metodológica de procesos y procedimientos. Eh, esto no es algo que una vez que lo implantemos, digamos, Dios mío, es como no he encontrado esta actualización, como no se ha hecho hace 10 años, ¿no? Con el paso del tiempo se ve cómo los procesos de las organizaciones se pueden mejorar desde muchas perspectivas. Entonces, no es algo que si tú estás utilizando una ISO 31000, la versión 2009, esto no va a ser un cambio radical, eso no es como de la noche a la mañana. Es decir,
esto no es algo que te va a reducir los riesgos en un 90%, no, es que no es el concepto. Se trata de que esta ISO nos va a llamar la atención sobre cómo podemos mejorar los procesos, cómo podemos reducir los riesgos y cómo podemos minimizar también incluso los costes optimizando precisamente los procesos. Por eso es cualitativo y es cuantitativo, pero no podemos buscar en la actualización de la ISO, digamos, la panacea, en la eliminación de los riesgos totales. No es eso. Es simplemente una simplificación, una flexibilización y una forma de hacer las cosas mucho más sencillas, pero no es algo que ha venido aquí a salvar el riesgo de las empresas. No es el objetivo. Desde ese punto de vista, no va a sustituir a lo que ya había, sino simplemente lo mejora. Vale. José Ángel Luna pregunta que cada cuánto se revisa ISO 31000. Ahí está. Esta es una de las preguntas más interesantes. Lo lógico sería que las revisiones fueran lógicas. Lógicas quiere decir que cuando hay un cambio metodológico, hay un cambio tecnológico, pues las propias normativas se fueran flexibilizando y adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, a las nuevas herramientas, a las nuevas formas de pensar, a la globalización. Pero eso no es así. Estamos hablando de comités técnicos, que son los famosos TCs, TCs barra número, que son los que se reúnen. Normalmente en Suiza se reúnen de 4, 5, 6 países, que son los que de alguna forma tienen cierta relevancia en el estudio de estas normativas. Y lo que hacen es fijarse en sus estados y a nivel global y ver cómo pueden ir mejorando. Lo lógico, desde mi punto de vista, es que cada año se implementara alguna mejora automáticamente. Pero eso no es posible porque hay una burocracia que exige que haya una serie de pasos y unos procedimientos, unas incluso, digamos, revisiones sobre la propia actualización que estamos haciendo y eso lleva a que muchas de ellas lleven entre 2, 3, incluso 4 años en actualizarse, en algunos casos para cambios muy poco significativos, que no es el caso con esta 31.000, los cambios sí creo que son significativos, pero no podemos hablar de tiempos ideales y digamos que esto tendría que ser más corto en cuanto a la mejora, pero hablamos de necesidades de tiempo porque la burocracia y los propios modelos y hace pues que sea con más tiempo del deseado, ¿no? Vale. Francisco Meléndez pregunta, ¿la nueva ISO contempla el establecimiento de objetivos estratégicos como base para la implementación del sistema de gestión de riesgos? La respuesta es un sí rotundo y con mayúsculas. Sí, y diría que es algo básico, es sobre más el pilar de la actualización de la ISO 31000. Sin duda alguna, sí lo es. Vale, perfecto. Bueno, son varias personas las que preguntan por la grabación del webinar. Como comentábamos al principio, recibirán un correo automático durante el día de mañana en el que habrá un enlace para descargar, para poder ver nuevamente este webinar. Vamos a buscar más preguntas por aquí. Es que son tantas las que han llegado. A ver. Bueno, aquí está un poco relacionada con otra pregunta planteada anteriormente, pero indican que sí, ISO 31000 es certificable para las empresas. Sí, volvemos al tema anterior. ISO 31000 es certificable. Lo que hay que ver es hasta qué punto una organización necesita una ISO, sobre todo pues, el tamaño. El tamaño va a decir si realmente es necesario certificarla. En estos casos yo creo que podemos, entre comillas, y digo esto es una opinión personal, podemos ahorrarnos la certificación y simplemente aplicarla. La certificación significa que tengo un documento que normalmente suelo poner en un sitio específico muy cercano a la sala de reuniones, que lo vea la alta dirección y los cargos intermedios, diciendo que tenemos una normativa que alguien ha certificado. Pero al final eso no deja de ser un papel, deja de ser un papel en un marco muy bonito. Lo importante es que se aplique. Desde ese punto de vista, la certificación me parece secundaria. Lo que me parece importante es que haya un comité, que haya un responsable y que haya un seguimiento. Y que haya también un modelo, un cuadro de mandos que permita vigilar precisamente los indicadores, los KRIs que están de alguna forma controlando los riesgos importantes, los riesgos decisivos y críticos de una compañía.
Vale, y bueno, para ir cerrando, Ernesto Caicedo pregunta que cómo se integra ISO 31000 con ISO 22301 e ISO 27000 en los temas de continuidad y gestión de crisis. Bien, también es otra buena pregunta. Ahí inevitablemente hay un solapamiento. Hay un solapamiento porque son ISOs que de alguna forma están complementando, son ISOs que por sí misma tienen mucho valor. En el tema de la ISO sobre la continuidad me parece importantísima. Yo creo que es en este caso, la que mejor se complementa con la 31000 y creo que realmente cubriría cualquier faceta desde el punto de vista de gestión de estrategia de los riesgos de cualquier organización. Yo me quedaría con esas dos. La integración, ya digo que en algunos casos va a provocar solapamiento innecesario porque de alguna forma podemos estar haciendo dos veces la vigilancia sobre procesos o procedimientos que con una sola visión serían suficientes, ¿no? Entonces, habría que regular, eliminar alguna duplicidad, en este caso por solapamiento con alguna de las ISO. Perfecto, pues muchas gracias por tus aclaraciones, Javier. Muchas gracias también a todos los asistentes. Esperamos que este webinar les haya resultado de interés. Para aquellos que aún no sean alumnos de ALDE, también les recordamos que la próxima convocatoria de másters se encuentra actualmente abierta, dentro de la que se enmarca el máster en gestión de riesgos y cuyas clases comenzarán a mediados finales del mes de abril. Para cualquier consulta, duda o sugerencia, pueden escribirnos a admisión@ealde.es y les responderemos lo antes posible. Y aquellos que sean alumnos, pues pueden ponerse en contacto o bien con los tutores académicos o con el profesor correspondiente a través del campus virtual. Esto es todo. Un saludo. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a ti por la intervención.